El que tengas que escoger entre un turbo y un supercargador es como que te digan que nada más puedes comer taquitos de asada o taquitos de pastor. Por eso mismo yo no quiero estar en esa situación, así que hoy vamos a hablar de Twin Charger. En 1985, el Lancia Delta S4 fue el primer carro de producción en utilizar el sistema Twin Charger, que como yo creo que ya entendiste, es usar un supercargador y un turbo al mismo tiempo. Y este Lancia era una máquina de poner arrastradas. Tenía un motor 4 cilindros, 1.8 litros, que producía 500 caballos de fuerza. ¿Escuchaste bien? 1.8 litros, 500 caballos de fuerza. Una locura. Para que te des una idea, este Lancia competía en el WRC o World Rally Championship y de las 12 carreras en que se inscribieron, ganó 5. Era buenísimo. Lo raro es que después de Lancia y después de 1985, solo un puñado de carros han salido con un sistema de Twin Charger. Pero para que puedas entender bien cómo funciona el sistema de Twin Charger, primero tenemos que hablar de inducción forzada. Si nos vamos a lo más básico, un motor es una bomba de aire. Tiene que procesar el aire de la manera más eficiente. Metes aire, lo mezclas con combustible, lo explotas y lo expulsas. Mientras más eficiente seas haciendo eso, más power puedes producir. Y aquí el truco está en cómo ingresar ese aire. Hay dos maneras básicas. La primera, que es la más común, se llama aspiración natural. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pistón baja, se va a generar un vacío que la atmósfera va a intentar llenar. Para esto, primero, necesitas hacerlo de la manera más eficiente, que tenga menos restricciones para que se pueda meter todo el aire posible, pero estás limitado a la densidad de la atmósfera, no puedes meter más que eso. ¿Qué tan eficiente lo hagas? Se llama eficiencia volumétrica y en un motor normal puedes andar entre el 80 y 85%. En un motor de alto rendimiento puedes andar entre el 90 y el 105% y en algunos motores rotativos de aspiración natural puedes llegar hasta el 110% de eficiencia volumétrica. Y para hacer que un motor de aspiración natural genere más power, necesitas o mejorar la eficiencia volumétrica de tu motor o aumentar el desplazamiento para que puedas meter más aire y producir más potencia. En cambio, la otra forma de hacerlo es con inducción forzada, que prácticamente es, agarras un motor de aspiración natural, le pones un compresor encima y haces que ese compresor meta aire a fuerza a ese motor. Por eso puedes llegar a eficiencias volumétricas de 150 y 200% relativamente fácil. Porque si tú metes 100% más de aire, metes 100% más de combustible, vas a ocasionar una explosión mucho más violenta y vas a producir más power. Por eso, si tú tienes un motor de aspiración natural, le puedes poner inducción forzada, te va a dar más power. O si tienes un motor que hace inducción forzada, puedes meter un compresor más grande y te va a dar más power. Ya que dejamos eso claro, ahora nos vamos a por qué quisieras usar dos compresores diferentes. Lo principal es cómo funcionan o qué los mueve a cada uno. Al turbo lo mueven los gases de escape. Tú recolectas los gases de escape, los haces pasar por una turbina, la cual gira a muy altas revoluciones y esta turbina está conectada a un impulsor. El impulsor al girar va a tomar aire del ambiente y lo va a meter a presión al motor. Lo malo de esto es que los turbos tienen algo que se llama turbo threshold. Lo que quiere decir es que el turbo necesita estar girando a determinadas revoluciones para empezar a generar boost. Abajo de eso no estás generando absolutamente nada. Ahora, si tú metes un turbo pequeño a un motor pequeño, puedes tener un turbo threshold de alrededor de 1200 o 1500 revoluciones. O sea, hasta que tu motor esté a 1500 revoluciones, vas a empezar a producir boost. Pero si tú quieres hacer más power y le pones un turbo más grande, tu turbo threshold se va a ir para arriba. Puede que sea que andes alrededor de las 3500 o 4000 revoluciones para empezar a producir boost. A diferencia de esto, el supercargador no lo mueven los gases de escape, lo mueve el motor, conectado con una banda al cigüeñal. Y lo más bueno de los supercargadores, me voy a enfocar en los de Twin Screw, que son los que más se utilizan ahorita, es que son de desplazamiento positivo. Y al ser de desplazamiento positivo, quiere decir que por una revolución del supercargador vas a mover cierto volumen de aire. No importa a qué velocidad esté girando, dependiendo de cuántas revoluciones, cuánto volumen entra. Por eso los supercargadores se miden por litros. Por ejemplo, un Eaton de 2.1 litros quiere decir que por cada revolución va a meter 2.1 litros de volumen.
Eso hace que tu supercargador empiece a generar potencia desde abajo. Desde que lo enciendes en ralenti, tú tienes todo ese power listo para aplicar. Lo malo del supercargador es que es un parásito del motor. Como está conectado al cigüeñal, necesitas power para poder moverlo. Y si tú quieres aumentar la potencia de un motor supercargado, tienes que meter un supercargador más grande, el cual va a costar más potencia moverlo. Entonces tu motor va a tener que tener más potencia desde un principio. Y luego aparte que en altas revoluciones, pues tu supercargador va a estar limitado a la banda y a la tracción que tenga, y generalmente se empiezan a patinar mientras más alto y más grande es el supercargador. Por eso yo creo que ya agarraste la onda. Si agarro un supercargador y un turbo, tengo lo mejor de los dos mundos. Pues sí, ese es el chiste. Pero al mismo tiempo no es tan fácil, porque como tienes lo mejor de los dos, tienes lo peor de los dos. Y lo peor de los dos es, primero, la complejidad, y segundo, el costo. Por sí solos, en sí, cada sistema es bien complejo. Por ejemplo, el turbo. Tienes que tener un colector especial. Tienes que tener el espacio para meter el volumen de las partes, o sea, el turbote gigante. Y luego aparte de eso, tienes que tener un sistema de intercooler para enfriar el aire, tienes que tener un sistema de combustible y tienes que tener un controlador para que sepa qué está haciendo y todo funcione bien. Y en el caso del supercargador, es parecido. Tienes el volumen del supercargador, que generalmente va encima del motor. Y luego aparte de eso, tienes soportes bien raros, tienes bandas bien especiales y tienes poleas que acomodar para que funcione correctamente. Y eso, al igual, tienes que enfriar el aire y tienes que controlar todo el tema. Ahora, si juntas los dos y quieres hacer que trabajen en conjunto, pues va a ser otro rollo. Lo principal que necesitas es un sistema de controlador especial, porque tiene que saber si está funcionando el turbo o si está funcionando el supercargador. Tiene que tener mapas diferentes y tiene que controlar otro tipo de cosas. Por ejemplo, un clutch en el supercargador. Tú tienes que tener la capacidad de saber que ya no necesitas el supercharger, quitas con un clutch y dejas que funcione loco para que no te quite potencia, y al mismo tiempo tienes un bypass que va a hacer que el turbo pueda tomar aire del ambiente en vez de que tengas que pasarlo primero por el supercargador. Esto para que tengas lo mejor de los dos. Es por eso que muy pocas marcas deciden irse por ese tema, porque es bien costoso y bien complejo. Y es lo mismo con los entusiastas. Los que hacemos modificaciones normalmente no nos vamos por ese tema, porque hay una forma bien fácil de hacerlo, que es una trampa, que es con nitros. Tú agarras una botella de nitros, lo programas para que funcione en bajas revoluciones y te sirva como un anti-lag para el turbo. Una vez que tu turbo empieza a generar potencia, tu motor va a volar. Como quiera, hay un poquito de luz al final del túnel para el sistema de Twin Charger, porque los supercargadores eléctricos se están haciendo cada vez más eficientes. Sí existen, no son un mito. Lo que pasa es que son bien raros, bien caros y bien difíciles de fabricar, y por eso no los están usando todavía. Ya que la tecnología evolucione a que sean buenos y sean eficientes y fáciles de fabricar y baratos, te aseguro que muchas marcas de automóviles van a agarrar su motorcito pequeño con un turbo de buen tamaño y le van a meter un supercargador para que les ayude a eliminar el lag, y ese motorcito de desplazamiento chiquito pueda producir muy buena potencia. Así que ¿tú cómo ves? ¿Te animarías a hacer un sistema de Twin Charger o prefieres quedarte con tu filtro de alto flujo, tu chip chino y tus calcas racing? ¿A poco no?